Bueno, se dio a conocer una encuesta en los últimos días que da cuenta de que la mitad de los argentinos considera que se hizo mal el ajuste, no debiese haberse hecho de esta manera, ¿no es cierto? Datos que son contemplados por el Gobierno Nacional en estos momentos. Darío Gaño, sí, bienvenido. ¿Cómo andan? Que podría haberse evitado el ajuste, claro. Es lo que empieza a creer cada vez más gente cuando le preguntan y cada vez menos gente responsabiliza a la herencia recibida. A ver, todo lo que está pasando en el gobierno, lo que vamos a hablar ahora, lo que se vio en los últimos días, dentro del gobierno, dentro de, como se llaman, los focus group o los sondeos o lo que charlan entre ellos, las reuniones de gabinete, ponen muy alto un factor que es clave y que les sirve también a ellos mismos para ir para adelante, que es que creen, o lo que le dicen sus sondeos, que la gente todavía tiene esperanza. ¿Qué pasa? Esa esperanza tiene una fecha de caducidad que es marzo. Ahora, ¿cómo se mide eso? Digo, cuando le preguntan a la gente, bueno, ¿hasta cuánto dura este ajuste y demás? Es difícil de saber. Lo cierto es que el gobierno se le va acabando el crédito, se le va acabando estos momentos de poder hacer ajuste y echar la culpa de la herencia recibida, y es lo que quedó demostrado con esa encuesta y barómetro que dice que el 49% de la gente cree que, bueno, se podría haber evitado el ajuste o haber hecho de otra forma, y ya menos gente considera que esto es por la herencia recibida. Esto se da en semanas donde se conocieron datos muy negativos en cuanto a lo económico y en cuanto a los que se van conociendo también, y sobre todo también con una pelea o puja con la justicia por el tema más fuerte que tuvo el lo de las tarifas. A mí me parece que eso influye muchísimo. Te quería preguntar también cómo estaba influyendo esto, teniendo en cuenta digamos, la pretensión muy fuerte parte del Gobierno Nacional de que la Corte Suprema de Justicia defina la cuestión de fondo en relación con las tarifas, que no lo está haciendo. Además hay dos votos dos votos que pueden ser a favor de la actualización y otro que todavía ni siquiera leyó el material correspondiente como para votar por sí o por no respecto de la actualización. Hay que ver qué es lo que resuelve en todo caso, si es que resuelve, ¿no? Esta semana o la otra, porque capaz que resuelve, decir, bueno, busquen otra solución. Sí, el gobierno está apostando todo a que la Corte Suprema avale el tarifazo, que se termine la historia. Habrá pero no que ver. Sabe, sí, porque están contando los votos con los dedos porque son 5. Porque, ahora claro, hay uno son que 4 claro, y ahora se junta, y ahora aparece Carlos Rosenkrantz, que va a sumarse justamente como juez. Ese que no leyó todavía. El que no leyó, que obviamente todavía está muy frío y que, bueno, habrá que ver qué pasa. Lo cierto es que, aunque se aplique el tarifazo, seguramente el plazo no sea con el que contaba el gobierno, claro, y haya un nuevo golpe, una nueva influencia del tarifazo, de la segunda vuelta de tarifazo, en la inflación, que es lo que el gobierno está empezando a mostrar como un crédito, ¿no? Esto de que, según el INDEC, pero según todas las consultoras, bajó o se desaceleró la inflación. Digamos, ahora estamos con la inflación de niveles del kirchnerismo, pero con una cola bastante grande, unos primeros 6 meses, donde la inflación superó el 35%, según la consultora, según el Centro de Estudios de la Ciudad de Buenos Aires. Dice que puede llegar al 47% la inflación. Claro, está en 47,2% en los últimos 12 meses. Claro, interanuales. Y muy disímil también, porque, a ver, esto lo decía el Instituto de la UMED el otro día, una universidad que decía justamente, para los más pobres la inflación fue de arriba del 50%, para los más ricos apenas del 40%, sí, claro, que también es muy alta. Ahora, estaba pensando en esto de que los gobiernos cuando asumen toman todas las medidas antipopulares, es algo que se hace en la Argentina y en todos lados. Sí. Estaba pensando en la Argentina, por ejemplo, cuando asumió de la Rúa, me acuerdo que Machinea aumentó los impuestos, todo esto en los primeros 100 días, ¿no? Que es cuando viene esta luna de miel. Menem, cuando asumió, llevó adelante los indultos, que fueron muy antipopulares, pero bueno, aprovechan a hacerlo al principio porque después ya se corta el plazo. Y Macri, entre tantas medidas, aplicó los aumentos también, pensando que con el efecto curitas, ¿no? Decía, bueno, hago todo de una, aprovechando el romance, y el problema para el gobierno es que se estiraron los plazos. O sea, no se pudo aplicar enseguida ese aumento. Y se van a seguir estirando. Y ya se termina la luna de miel. Ahí está el problema del gobierno, porque si era todo en el plazo de los primeros 100 días, todavía. Pero al estirarse los plazos, y ahí ya es otra cuestión. Sí, igual Jaime Durán Barba decía, o tenía uno de sus libros que decía, si uno empieza ajustando, lo van a ver como un gobierno ajustador. Y bueno, hay que ver cómo se recompone el gobierno de esta imagen, sobre todo porque una cosa es, como decís, Diego, un par de medidas, y otra cosa es esto que por más de que hayan sido menos medidas, porque el tarifazo, al fin y al cabo, es una medida, pero se anunció en febrero y todavía se aplicó mal, mucha gente se enojó y bueno, terminó pasando esto. Aparte, evidentemente la conflictividad social va a ir creciendo o estuvo creciendo, y lo de hoy fue muy fuerte. Digo, Pablo o lo de ayer, Bressi, el jefe de la policía bonaerense,
dijo que no hubo piedrazos al auto oficial, que igual si hubo insultos está mal, igual si hubo agresión verbal obviamente estuvo mal, pero no dijo que no hubo piedrazos. Si se inventó que se hubo piedrazos para agredir, para reprimir, perdón, desde la fuerza policial, y también es algo muy grave y que va marcando algo que ahí sí, aunque piedrazo o no, la tapa de los diarios marcan hoy que es preocupación oficial por la imagen de Macri, por cómo la gente lo empieza a ver, y ya no tiene sentido que el gobierno diga, bueno, esto es el kirchnerismo, porque efectivamente hubo muchos cacerolazos, muchos ruidazos de gente que no podía pagar el tarifazo y demás. Ese es el principal tema, ¿no es cierto?, lo de las tarifas. Preguntarte entonces cómo se va a dirimir esta cuestión teniendo en cuenta que hay mucha incertidumbre en la población. De hecho, hay gente que dice, yo no puedo pagar, ¿puedo acceder a la tarifa social? No, para acceder a la tarifa social necesitas determinados requisitos que no tiene que ver con que no te alcance el sueldo para poder pagarlo. Entonces, por ahora no pagamos los aumentos. Aparece el presidente de Edenor diciendo, yo tengo que pagarle a 7.000 empleados, si yo tengo que devolverle a la gente todo lo que se pagó en cuanto a la actualización del cuadro tarifario, entonces voy a tener en un año 0% de rentabilidad, ya no puede ni funcionar Edenor, por ejemplo. Entonces voy a decir, no voy a tener luz, una de las principales empresas que se va a la quiebra. Esta amenaza tiene visos de seriedad cuando de las empresas. Sí, cuando se habla así públicamente. ¿Qué tan cierto es eso? Claro. Las empresas empezaron a ver que si no empezaban ellas a reclamar o a tener esa presión, por ahí se les iba para atrás y demás. Hoy las empresas no están en una situación holgada, como nunca la estuvieron en realidad, aunque en cuanto a las tarifas. Hoy lo que pasa es que también bajó el precio del crudo a nivel internacional, lo que tiene que ver con el gas, del gas internacional. Y lo que es cierto es que hoy sí las empresas están complicadas porque aparte contaban con otro presupuesto. El gobierno pensaba que para cerrar el déficit fiscal, que es más o menos la cuentita más importante a nivel de cuentas públicas, el gobierno no puede sin el tarifazo llevar adelante el resto del programa y obviamente la gente. Digo, por eso hoy es que la presión que tiene el gobierno por el tema de tarifas se da en un escenario de grave inflación. No es solamente el tema de tarifas, como sí pasó hace un par de años que se discutió. Y esto que dice el gobierno, bueno, la justicia. Sí, la justicia también le frenó al kirchnerismo algunos tarifazos o algunos aumentos menores, digo, del 60%, del 40%. En este caso, el tema es que la presión social fue realmente fuerte, más allá de que en la justicia haya cierta politización y demás, porque el tarifazo fue en algunos casos del 2000%. Lo que pasa es que antes, había subsidios, ahora se retiraron los subsidios. Más o menos, en algunos casos no tanto, en algunos casos se siguió manteniendo, como en el caso de AISA, que recibió más subsidios que el año pasado, pero a lo que voy es que una cosa es discutir tarifazos con la justicia, con las organizaciones de defensa del consumidor en un escenario tranquilo o de una inflación como la que venía antes, y otra cosa es discutir un tarifazo menor o de nuevo algo como lo que propone la oposición, un gradualismo, no sé, año un 40%, el año que viene otro 40% y así 5 años. Porque igual va a haber que aumentarlo, ya dijo Peña, igual se van a aumentar en alguna cosa. Hay cierto consenso respecto a que había que aumentarlos. Ya creo que a esta altura esa discusión ya pasó. El tema es el cómo, ¿no? El tema es el cómo y el escenario, porque de nuevo, discutir eso con un tarifazo propuesto de 400, pero que llegaba por un mal cálculo de la gente de energía al 2000%. Igual 400 es muchísimo. El 50% de inflación es alto. No, seguro, pero si hubiera sido progresivo, si hubieran visto, no sé, lo de los clubes, lo de los jubilados, lo de algunas zonas donde afectaba más que otras. Ahora, ¿tiene un plan B el gobierno en ese sentido? Pues el plan A sería, que la Corte, en la medida de lo posible esta semana, pide desesperadamente al gobierno, avale el tarifazo y que se termine la historia. ¿Y si eso no pasa, hay un plan B de parte del gobierno? A ver, hace un par de viernes Marcelo Bonelli decía en Clarín que Aranguren le había propuesto a Macri varias opciones y Macri dijo no, el tarifazo fuerte. Y ahora dijo el otro día Marcelo Bonelli que el gobierno podría no hacer audiencias públicas o informativas. La audiencia pública era la forma del gobierno de mostrar a la Corte que tiene cálculos y de también convencer a buena parte de la población. Si no las hace, el único plan B es, vamos para adelante, que no nos importe el porcentaje de la población. Es porque especula que la Corte Suprema se va a definir antes de lo que va a ser a fin de mes las audiencias públicas. Pero en cuanto a la población, dirá, está bien, que se lo banquen y vamos para adelante a discutir otro tema porque no podemos seguir discutiendo este tema. No, Macri no quiere ir para atrás con el tema. No. Y tampoco hay mucho plan B, por lo que dice. No hay mucho plan B y no hay mucha caja en ese sentido porque el presupuesto que armaron era con el tarifazo. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema, volvemos a Río de Janeiro. ¿A la playa? No sé.